Jesús, te damos gracias. Amén. Leemos la palabra en 20. el Salmo 23, versículo 5, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Aderezas mesa delante de mí en presencia de mis angustiadores. Unges mi cabeza con aceite. Mi copa está rebosando. Amén. Mira, hemos puesto en esta mañana, o hemos titulado esta plática que vamos a tener con ustedes en esta mañana, como todavía estoy en el valle, pero me huele aceite, o percibo el olor del aceite. Esto es un tema para mí, me encantó, es un tema muy hermoso, aunque largo, pero lo cierto es que el Salmo 23 se encuentra entre las frases que muchos dicen creer. O sea, la gente lo repite como el papagayo, lo repite a prisa, lo repite de una forma que muchas veces como que no le dan el énfasis, como que no entienden lo que están expresando, lo que están leyendo. Pero esto es un salmo que dice mucho, pero pocos verdaderamente ni lo entienden y por ende se hace difícil poder vivirlo. Es un salmo que también podemos decir que se recita de memoria. Yo creo que un gran número, un gran por ciento de personas se sabe este salmo de memoria. Podemos también decirlo que aquellos que aún no les sirven a Dios conocen este salmo o han escuchado este salmo o por lo menos tienen algo de él, de repetirlo porque lo han escuchado, lo han leído. Pero también podemos decir que para otros solo lo conocen como un poema. Cuando nosotros vamos a muchos hospitales o vamos a prisiones o a muchos diversos lugares, está escrito. Este salmo está escrito. Este salmo se encuentra en tantos lugares. Amén. Podemos decir que es un poema de una belleza literaria, sí, pero muy pocos han experimentado en su vida la realidad espiritual que aquí el salmista escribió. Para muchos, tristemente, el decir el Señor es mi pastor, es más bien una frase, como hemos dicho, grabada, y no tan solo en los hospitales, en los centros, en muchos lugares, sino también en las lápidas de muchos cementerios. Es algo tan real, o sea que esta palabra, esta expresión, el Señor es mi pastor, como que es muy famosa, como que la usan, ¿verdad? Como un estribillo, pero qué importante es que nosotros podamos entender que este salmo no fue escrito para ser un adorno ni siquiera fúnebre, fue escrito como una confesión, escucha, como una confesión expresada, una guía para toda etapa de nuestra vida. Yo creo que este salmo encierra lo que es nuestra vida espiritual desde principio hasta fin en todas nuestras etapas. Es por eso que mucha gente lo ha consumido, lo ha comido, pero no lo ha saboreado. Por decirlo así, no lo han profundizado desde principio a fin en cada etapa de nuestras vidas. Mire, yo sé que muchos altares, muchos lugares, hoy el mensaje está dirigido a las madres. Y qué bueno, ¿verdad?, que nosotros, los seres humanos, tomamos un tiempo para reconocer a personajes tan valiosos como es la madre, como es el padre. Pero qué necesidad también hay en tanta gente en este tiempo, un tiempo de retos, un tiempo de crisis, un tiempo donde hay tanto dolor en el mundo. Yo he sentido de parte de Dios que esta palabra era la palabra correcta. Pero algo me llama la atención y es poderte decir que muchas veces confiamos en Dios, porque hay mucha gente que lo dice, yo confío en Dios, yo le creo a Dios, pero lo cierto es que cuando nosotros estamos enfrentando situaciones adversas,
entonces la reacción que nosotros tenemos revela verdaderamente la confianza o no. Tenemos que decir que cuando viene esa crisis viene a revelar nuestra identidad. Si verdaderamente nosotros sabemos a quién pertenecemos, sabemos quién es nuestro pastor, pero desafortunadamente dudamos de que somos de Cristo y permitimos que el temor y la confusión comience a dominar la mente, el pensamiento. Cuando esto sucede, escucha, cuando esto sucede, el ser humano, el creyente, porque recuerda, es esto cuando dice Jehová es mi pastor, o sea, yo tengo que reconocer, en la identidad me lleva a reconocer que yo le pertenezco a alguien, que tengo un padre, que tengo un pastor, que me cuida. O sea, cuando te hablo de identidad, es que yo sé a quién soy. Yo sé que yo no soy una persona que dependo de mi fuerza. Yo no soy una persona que estoy buscando reconocimiento, pero sé quién soy. Soy una persona que tiene identidad, que tiene un padre y lo reconozco mi dependencia de él. Pero también entiendo, aleluya, en esta mañana que ese padre no me va a dejar. Ese padre está ahí conmigo todo el tiempo. Y si no lo hago así, entonces voy a entrar en una lucha mental y emocional. Y esta se va a ir agravando cuando ni siquiera permito que cada consejo, cada promesa que él me ha dado antes de yo atravesar el camino, me guíe en ese momento. Podemos decir que hasta hay consejos humanistas que como podemos decir... Que excluyen a Dios de la etapa. Que excluyen a Dios de la etapa, pero la salud emocional no se trata de sentirnos bien. La salud mental, o sea, esa parte, esa sanidad mental, se trata de nosotros poder vivir en la plenitud a medida que con la ayuda del Señor podemos entender que las adversidades las podemos superar, las podemos vivir con esa seguridad. Por eso la pregunta en esta mañana es para ti: ¿quién guía tu vida cuando todo se derrumba? ¿En quién tú pones el control de tu vida cuando tú sientes que tú has perdido el control o el rumbo de tu vida? ¿En quién estás descansando cuando atraviesas esas cosas, esas experiencias, esas situaciones que tú no entiendes y tampoco no escogiste? Porque esto es importante entender aquí, que el camino que nosotros atravesamos, digo, si miramos desde el punto de la oveja pastor, la oveja no escoge el camino lo escoge el pastor. Así que esto a nosotros nos ayuda a entender que el Salmo 23 entonces no es solo un pasaje reconfortante. Podemos decir que este salmo es una declaración de confianza radical. Esto es sí o amén. Esto es que no hay otra opción. Esto es confianza radical. Es una foto total de cuidado de un pastor que no solo guía, sino que nos acompaña, nos protege y nos honra. Amén, qué bonito eso, ¿verdad que sí? Así que parece que nosotros podemos entender esto si le permitimos, ¿verdad?, que la palabra penetre y controle nuestro pensamiento. Amén. Porque ese cuidado de parte de Dios es un cuidado constante. O sea, déjame ver cómo te va. No, es un cuidado constante y desafortunadamente no siempre es correspondido de parte de nosotros con confianza, con sentir que podemos decir, ok, yo estoy segura que todo lo que yo esté experimentando, aunque produzca miedo, aunque me lleve inseguridad, puedo descansar porque yo sé que Dios cuida de mí. Así que
es no perder esa paz que Él nos ofrece. Qué linda esa gente que puede decir, estoy en esta situación y no sé cómo yo puedo, cómo yo siento esa paz. Así que no importa si tú has fallado, no importa lo que tú estés experimentando, ¿sabes qué? No sabotees el viaje, aleluya, el cual has emprendido en Cristo simplemente por la inseguridad, porque Él ya nos ha preparado a nosotros. Nos ha preparado para recibir su gracia, y aunque nuestra mente y nuestras emociones digan lo contrario, Él es fiel. Amén. Por eso es que cuando leemos las Escrituras podemos ver que aún mismo Romanos nos invita a una transformación de la mente, porque realmente ese es el lugar que se convierte para nosotros los seres humanos en un real campo de batalla. Podemos decir con esa seguridad que el cerebro humano es una de las maravillas de la creación más poderosa que Dios le ha dado al hombre. Es un órgano central donde está el sistema central, mejor dicho, que es responsable, responsable de las funciones más esenciales. Ese órgano llamado mente es responsable. Amén. Si podemos decir, de todas las funciones, movimientos de nuestro cuerpo, porque Él es que procesa nuestros pensamientos, nuestras emociones y aún nuestras decisiones. La mente tiene millones de neuronas, todas ahí interconectadas, que están constantemente enviando y recibiendo información a una velocidad sumamente impresionante. Así que este centro de operaciones llamado mente es donde se originan nuestros pensamientos. Es como dice la Escritura en el en Proverbios 23:7, cuando el proverbista dice, pero ¿cuál es tu pensamiento? Es su corazón. Todo lo que nosotros hacemos, donde primero nace, donde primero surge, es en nuestra mente. O sea, todo lo que nosotros hacemos es resultado de lo que estamos a diario pensando. Si creemos en nuestra mente que no vamos a hacer, que no vamos a lograr, realmente tampoco no lo vamos a intentar. Si que estamos creyendo constantemente que podemos llegar, porque nuestra mente te dice, sí, tú puedes, tú te mueves y lo haces. Imagínate si creemos a la palabra. Ese es el campo de batalla. Sí, ahí es donde está la siembra de las instrucciones que va a tomar parte en el cuerpo. Amén. Por eso es que aquí vemos al salmista en ese verso que acabas de leer, mi corazón, que él dice, unge mi cabeza con aceite, pero esto yo lo voy a tocar así superficialmente porque yo quiero que tú te quedes ahí. Hay una palabra poderosa de parte de Dios que parece como que la introducción es como que algo que es liviano, pero te aseguro que hay un mensaje poderoso de parte de Dios, pero tengo que hacer una introducción de una forma que tú lo puedas entender. Aunque haya muchos hoy que van a predicar sobre las madres, hay una necesidad urgente en esta mañana y hemos podido sentir ese peso de gente que está necesitando escuchar esta palabra que en esta mañana te dice, puedes confiar, puedes estar seguro que aunque creas que no hay solución, el Señor es tu pastor y Él va a hacer lo que ha prometido hacer. La circunstancia que estás viviendo es el puente que te va a conectar con lo que Dios ha preparado para tu vida. Es el preámbulo de algo maravilloso. Amén. Que pareces que está escondido y por eso te produce tanto miedo, pero el Señor te viene a decir, tranquilo, hay una vasija de aceite, hay un cuerno de aceite que está siendo preparado, que ha sido preparado para que esa mente, para que esos pensamientos en el nombre poderoso de Jesús hoy sean ordenados y tú puedas ver con los ojos de Dios y vas a decir junto conmigo, vale entonces la pena, puedo confiar, puedo descansar,
porque hay una travesía que empieza a producir en mí esa confianza. Y es que el primer lugar que el Padre me va a preparar es un lugar de delicados pastos. Pero escucha, es esta expresión de unge mi cabeza con aceite. Es importante que tú entiendas en esta mañana que no tan solo es una frase poética, es una verdad profética que te está esperando. En el contexto bíblico, ungir, escucha, ungir con aceite era símbolo, mi amor, de que primeramente sanidad, honra. Era símbolo de sanidad. Comienza a escuchar esto, porque yo sé que ya como que va a empezar a picarte, va a comenzar a provocarte ese deseo de comenzar a escuchar. El ungir en el tiempo bíblico, esto era, aleluya, una representación, era un símbolo de sanidad, era un símbolo de honra y también era un símbolo de consagración. ¡Wow! Aleluya. Esto es poderoso. Esto es poderoso, porque en otras palabras, esto me está diciendo a mí que cuando Él unge mi cabeza con aceite, cuando Él unge mi mente, cuando Él unge mis pensamientos, yo tengo que caer en tiempo, mi identidad cobra vida y yo tengo que decir, espérate, yo le pertenezco a alguien. Yo le pertenezco a alguien, yo tengo identidad, ni no una identidad, si yo sé que la tengo, esto no es para que yo viva a merced de mis emociones, sino para que yo aprenda a pensar como Él, para que yo crea como Él quiere que yo crea y también para que yo aprenda a vivir conforme a su propósito. Wow. Vivir conforme a su propósito. Vivir conforme a su propósito. Esto es poderoso. O sea, es como decir, salgo de lo natural y comienzo a entrar en lo sobrenatural. Lo que yo estoy viviendo no lo ignoro, es una realidad. Pero lo que yo estoy viviendo no puede gobernar sobre mi vida. Lo que yo estoy viviendo no puede decidir sobre lo que ya está decidido en Dios. No puede. Así que esto es importante que lo tengamos, porque una vez que nosotros entendemos que somos parte de un diseño de Dios, entonces no vamos a poder disfrutar la paz que Él nos ofrece. Porque yo puedo disfrutar esa paz cuando yo entiendo que yo soy parte de un propósito. Cuando yo puedo entender es una realidad, yo estoy viviendo, pero Dios no se ha equivocado conmigo. Yo estoy aquí porque Él tiene un propósito para mí. Así que si yo puedo disfrutar de la paz, yo entonces estoy ganando un gozo genuino que me permite estabilidad y permanencia en medio de lo que yo pueda estar viviendo. Por eso, entonces, ¿qué es lo próximo que nos va a tocar a nosotros? Tomar una decisión. Y sobre todo llevar todo pensamiento cautivo a los pies de Cristo, porque ese es lo que nos va a dirigir a seguir dando pasos bajo la dirección de Él. Yo no sé cuántos pueden conmigo decir en esta mañana, yo creeré lo que tú, oh Dios, has dicho de mí. Yo voy a creer. Aunque se levanten las olas del mar, como hablábamos la semana pasada, aunque venga la tempestad, yo voy a creer. Aunque las circunstancias, aunque las palabras de otros que vienen a mi vida me hagan aumentar mi dolor, provoquen que mi dolor sea agudizado, yo voy a creer que hay un final dichoso para el hombre que decide y la mujer que decide creerle a Dios. Lo que tenemos que confiar es en lo que Dios ha dicho y no en el proceso que estamos viviendo. Porque cuando miramos a dónde Dios quiere llevarnos, o a su propósito, nos enfocamos en eso y el proceso se hace más liviano porque estamos enfocados en donde el Señor nos quiere llevar. Por eso esta mañana el mensaje es un mensaje de poder para que tú te levantes. No es un culto al dolor, y lo digo con mucho respeto. No es nuestra intención, sino que tú puedas captar el rema de Dios.
Porque cuando estamos hablando de un rema de Dios, estamos hablando de una palabra hablada de Dios para alguien en específico con una necesidad específica. Amén. Así que no lo pierdas. Puedas permitirle a Dios que el Espíritu Santo abra tu entendimiento, abra tu mente, tu corazón en esta mañana para que tú puedas ver ese rema y puedas abrazarlo. Porque el aceite sobre tu cabeza, del cual vamos a estar hablando más adelante, escúchalo, te lo dice que esto es para consagración, pero esto no es un adorno, es una cobertura, es una protección, es dirección para que tú puedas enfrentar esta vida con una mente renovada y con un espíritu capaz de permanecer, aunque tú sientas que el piso te lo sacuden, te lo mueven, aunque sientas que te vas a morir. Porque te aseguro que lo que viene no es para matarte, que lo que has vivido no ha sido para destruirte, sino para formarte y para prepararte para una temporada de gloria en el nombre de Jesús. Por eso la Escritura nos dice en Colosenses 3:2, nos dice bien claro, poned tu mira en las cosas de arriba, no en la tierra. Amén. Muchas de las cosas, cuando las observamos o cuando las imaginamos, el 80-90% es irreal. O sea, tú no tienes una seguridad que lo que tú estás pensando que te va a suceder, te va a pasar. Echa fuera eso en el nombre de Jesús. No te conformes al pensamiento de este siglo. Como dice también Primera de Pedro, que nos exhorta en el capítulo 1, verso 13, ceñid los lomos de vuestro entendimiento, sed sabio y esperad por completo que la gracia de Jesucristo vendrá a manifestarse sobre ti. Hebreos 4:12, porque la palabra de Dios es viva y eficaz y más cortante que toda espada de doble filo. Así que esta te permite poder discernir tus pensamientos, esta te permite poder examinarte, pero también te permite equiparte, abrazar esa palabra y caminar con la seguridad de que lo que Dios ha hablado, Él lo cumple, porque Él, aleluya, protege al justo. Así que una vez esa mente es instruida, esa verdad está gobernada, tú estás listo para iniciar este viaje que, aunque, como te dije, no lo escoges tú, pero te aseguro que Dios está contigo. Algo que tengo que reconocer es que nosotros muchas veces no aceptamos nuestras debilidades. Muchas veces no reconocemos nuestras heridas. Y confiar en el poder sanador de Cristo debe de ser en nosotros parte de nuestro proceso. Así que Dios no está buscando perfección. Desafortunadamente, a veces uno puede hasta compartir de una manera sana una palabra que pueda bendecirte y no se recibe, no se ve, no se acepta así. ¿Por qué? Porque no reconocemos que estamos heridos. Y cuando nosotros no reconocemos que estamos heridos, continuamos con una herida que necesita o requiere una atención urgente y terminamos dañando a otros y contaminando a muchos más. Y Dios lo que está esperando son corazones que estén dispuestos a ser moldeados, renovados y transformados. Eso es. En su palabra. Así que los seres humanos estamos diseñados realmente para anhelar la felicidad. Y amén. ¿A quién no le gusta, verdad, poder tener un momento agradable, poder tener todos los biles pagos, poder, verdad, experimentar un buen retiro y lograr grandes metas en el Señor? Pero también hay que entender que somos muchas veces vulnerables a lo negativo, que muchas veces, porque no reconocemos, continuamos cometiendo los mismos errores repetitivamente, seguimos tolerando aún la autocrítica excesiva, la autodestrucción, gente que constantemente se sigue culpando
Y en esencia, esto también contribuye a una alteración de esas emociones que hoy el Espíritu quiere que tú las interiorices porque Él quiere sanarlas, Él quiere utilizarlas para su propósito. Por eso aquí, en este Salmo 23, un salmo que cobra fuerza en nosotros hoy porque es un salmo de profundidad. David lo escribe, escucha, no lo escribió desde la teoría. Este es un salmo que David lo escribió desde la vivencia. Este salmo no lo escribió David en un palacio, escúchalo bien, porque a veces podemos decir, eso ya estaba en el palacio cuando escribió ese salmo. No, David escribió este salmo cuando él se encontraba en el valle, cuando él se encontraba en un momento de sombra y de muerte. Así que básicamente este salmo es una confesión de fe, es un testimonio de vida personal después de haber pasado por esos momentos de peligro, de soledad, pero también de victoria. Así que este salmo viene desde la memoria de los campos, como te mencioné, de los valles, del rechazo, del anonimato, que posiblemente también lo estás experimentando tú precisamente en este momento. Y este salmo declara con seguridad que Jehová es tu pastor. Y no solo cuando todo está bien, es tu pastor también en los momentos de dolor, es tu pastor también en el momento de adversidad, es el pastor también en tu momento de crisis. O sea, Él no está decidiendo desampararte. Él no decide si tú vas a caminar, si tú vas a andar por verdes pastos nada más. Él también te dice, sí, yo decido que tú camines en los pastos verdes, pero Amén. Yo también decido que tú camines en el valle y lo vas a lograr, porque de ahí saldrás siendo totalmente diferente. La única decisión que tienes que tú hacer es seguir al pastor. No, es que el problema es que mucha gente lo deja de seguir. Ellos quieren ir adelante y que el pastor vaya detrás. No es así la dinámica. Tú tienes que seguirlo. Y si el pastor dice, no, ahora vamos a pasar por el valle, tú tienes que seguir ese camino, aunque te produzca miedo. Hay gente que muchas veces dicen, es que me produce miedo empezar esto, es que me produce miedo tener que pasar por ahí, es que me produce miedo porque ya fui herida, es que me produce miedo este diagnóstico. Pero vengo a decirte, es que tú no estás entrando ahí solo, es que tú no estás entrando ahí sola, es el pastor el que te está guiando en ese proceso, que aunque tampoco ninguno de nosotros lo queremos, pero es el camino que Él escogió y seguro que Él te va a honrar. Y en ningún momento David está hablando de un Dios que está lejano, es un Dios que está cerca. Que está ahí al lado, al ladito. Así que David no habla de ese Dios lejano como tú estás diciendo, sino de ese Dios que lo está guiando, que está dispuesto a restaurar, que tiene su cuerno con aceite, que esto representa, como hablábamos en un momento, honra, protección, renovación. Aleluya. Es que Dios es poderoso. Santo. Yo creo que nosotros hemos visto eso. Así que cuando nosotros analizamos esta poderosa obra del Salmo 23, entonces vamos a ver que nos está presentando tres escenarios que ahora sí vamos para allá, tres escenarios sumamente importantes en la vida del creyente, que todos, mira, esto no es para uno y para otros no, porque a veces hay gente que señala por lo que tú estás viviendo, pero es que es un camino que todos transitamos. De alguna manera nos va a llegar a todos el tiempo donde vamos a atravesar ese valle, así, esos tres lugares, mejor dicho, esos tres escenarios. Y en esta mañana vamos a hablar un poco de ellos y confiamos que Dios ha de ministrarte, así que be ready. Cuando hablamos de estos tres escenarios, primero, ¿qué es lo que encontramos primero, mi amor? El pasto verde. El pasto verde, ese escenario que te dice, en lugares de delicados pastos me harás descansar. ¡Wow! Pero es el alimento fértil en el momento de esa temporada. Pero es que mira, a mí me llama mucho la atención porque
a nosotros a todos nos gusta esa temporada de los pastos verdes, de esos delicados pastos donde tú dices, wow, entro al cuarto de mis hijos, qué lindo, ellos están ahí jugando, lo más chuchín, tienen todo lo que necesitan. Ese es el momento cuando yo abro la nevera y digo, wow, tengo tanto, gracias a ti, Señor. Es el momento donde estoy constantemente recibiendo palabra profética, donde me invitan para aquí y para allá. Ese momento donde podemos ver que las puertas se abren, ese momento que produce comodidad, que produce felicidad, ese momento donde decimos, wow, Dios me bendice por mi fidelidad. Mis amores, Dios no te bendice por tu fidelidad. Dios te bendice por su fidelidad. Así que es algo que tenemos que ya bajarnos de esa nube. Dios no bendice a unos sí y a unos no porque son o no son fieles. Dios nos bendice porque Él es fiel. Él nos bendice porque Él es bueno. Él nos bendice porque Él nos ha prometido bendecirnos. Porque Él te ha dicho, aleluya, busca mi reino y su justicia, que yo lo demás te lo voy a asegurar. O sea, baja, porque a veces como que nos llenamos de pompa. Y entonces hay gente que está pasando situaciones en las que dice, pero espérate. Entonces, quiere decir que yo no soy tan fiel. Quiere decir que hay cosas que yo no estoy haciendo. No necesariamente. Estás en un proceso y todos eventualmente tenemos esos momentos hermosos, esos momentos donde podemos disfrutar de la provisión, de la abundancia, de ese tiempo cuando la vida de alguna manera nos sonríe. Aleluya. Un tiempo favorable, un tiempo de pastos verdes, un tiempo donde todo parece que está en orden. Todos lo vivimos. Todos lo vivimos. Entonces, si yo comprendo esto, mis amados, tengo que entender que no todo siempre será así. Si yo tengo una comprensión clara de que esto siempre no va a ser así, el buen pastor siempre nos va a bendecir, pero también tenemos que entender que las situaciones de crisis nos llegan a todos. No podemos apegarnos a las bendiciones. Y ese es el problema. Que cuando llegue ese momento comenzamos a decir, tú me abandonaste. Sí, pero también dijiste una palabra de confort. Hay gente que en el momento del pasto verde se quedan relax. Y ese es el momento de agradecer a Dios, de apegarnos más al Señor, a su palabra, a ser más fiel. Amén. Es el momento donde muchas veces nosotros pensamos que Dios está más interesado en nuestra comodidad. Y déjame decirte que Dios jamás está pensando en tu comodidad. Dios está pensando en tu carácter. Dios está pensando en ese ser que quiere transformar. Por eso no podemos apegarnos a las bendiciones. Tenemos que apegarnos a aquel que bendice, a aquel quien las da. Solo así nosotros estamos listos, prestos para vivir las demás etapas con éxito. Dios no te garantiza una vida sin prueba, pero sí te garantiza que su presencia está contigo, que te garantiza estar en todo momento. No es tenerlo todo, es tenerlo a Él. Como dice la canción, si lo tengo a Él, lo tengo todo. Mira, me recuerdo esto, ¿verdad? Porque nosotros pues tenemos libros, Biblias que vendemos, ¿verdad? En la librería cristiana Isaías. Y una vez escuchaba, porque nosotros sabemos que las versiones o las traducciones de las Biblias hay diferentes lenguajes, ¿verdad? Como la Reina Valera del 60, que es tan tradicional. Sabemos que está el lenguaje actual, sabemos que está la nueva traducción viviente. Y me encanta algo de esto, porque precisamente una vez entró una cliente, y no lo hablo a manera de crítica, sino como una experiencia para presentarte un punto importante donde nuestra mente muchas veces no ve más allá de lo que Dios quiere decirnos. Y me recuerdo que la persona venía con otra y le decía, mira, es que esta
busques en la Biblia o la versión que tú realmente necesitas. Y no vamos a hablar de versiones, simplemente estoy tomando un ejemplo. Y le decía, la versión Reina Valera es la mejor. Mira el Salmo 20, comenzaron a comparar el Salmo 23. Mira para allá lo que dice esto. ¿Cómo es que si aquí me dice que Jehová es mi pastor, nada me faltará? Y aquí está diciendo que Jehová es mi pastor y que tengo todo lo que necesito. ¿Qué es eso? Yo le dije, mi amada, parece que usted tiene razón, pero déjame decirlo. Quiero llevarla a transicionar en su mente. Si Jehová es su pastor y nada le faltará, entonces no es lo mismo que si nada le falta, nada más necesita. Porque si lo tengo a ti, lo tengo todo. Él es mi amado y mi tesoro fuera de ti. Yo creo que ese debe de ser nuestro pensamiento. Amén. Saber que en Él estamos completos. Que si lo tenemos a Él, lo tenemos todo. Y si en el momento hay algo que hemos perdido, que estamos careciendo, no quiere decir que no lo tenemos porque Él no nos ame. Quiere decir que Él está probando no fidelidad, nuestro corazón, a ver qué lugar Él ocupa ahí. Porque esto no se trata de lo que tú tienes, esto se trata de creer que aunque no lo tenga, tu buen pastor hará provisión de todo lo que tú necesites cuando tú lo necesites. Y hay veces que hay cosas que nosotros creemos necesitar que realmente no las necesitamos en el momento. Así que damos gloria a Dios por eso. Amén. Pero hay un segundo lugar, un segundo escenario. Ya vimos cómo ese momento de pastos verdes, este lugar donde disfrutamos de la abundancia, de la gracia de Dios. Ok, ahora nos dicen, ok, disfrútalo, da gracias, pero ahora tenemos que cambiar de escenarios. Ahí el pastor dice, mi amor, hay una temporada donde en esta región el pasto se seca. Este pasto aquí no siempre es verde. Ese es el problema cuando la gente a veces dice, yo quiero casarme porque quiero un hombre que me haga feliz. Mi amor, no hay hombre que te va a hacer feliz. No hay mujer que te va a hacer feliz. Déjame decirte que la felicidad depende de ti, de lo que tú, aleluya, estés dispuesto a entender que es la felicidad. La felicidad solamente se encuentra en Cristo y es como resultado de un corazón que sabe que no es lo que recibimos, es lo que estamos dispuestos a dar. Amén. Entonces, el próximo escenario es el valle de sombra y de muerte. Ese es el lugar oscuro. Ese es el lugar de prueba. Ese es el lugar que, como te decimos ahorita, Dios no lo evita, Él te lleva. Porque a veces podemos decir que los cristianos se nos ¿verdad? Sabemos que parte de nuestra vida de creyente, hay momentos donde nosotros entramos en ese tipo de intercesión donde reprendemos algunas cosas y otras hemos hablado que las reprende Dios, no nosotros. Pero no puede ser un estribillo o una excusa constante. ¿Sabes por qué? Porque muchas veces podemos estar reprendiendo aquello que realmente Dios ha enviado con un propósito. Esto es importante que tú lo entiendas bien. En esta etapa de sombra y de muerte, todo lo anterior ha desaparecido, como te estaba explicando. Ya no hay pastos verdes, ya no hay aguas de reposo. Ahora lo que hay es una pregunta de desesperación. ¿Dónde ahora está el descanso? Yo me casé pensando que este hombre, yo entré a este lugar creyendo que, yo entré a este ministerio, yo comencé esto pensando que, pero ahora te encuentras en una etapa que todo aquello que tú creías, que todo aquello que te producía confort, que todo aquello que te producía gozo, no está, ha desaparecido. Esto es importante que tú lo entiendas. Y en este momento donde todo ha desaparecido y te preguntas, ¿a dónde está mi paz? ¿Dónde está el confort para mi alma? Es el lugar donde es importante que entiendas que Dios te ha guiado, el pastor te ha guiado sin aviso, no para que tú lo reprendas, sino porque es el lugar necesario donde Él quiere
llevarte a una dimensión totalmente diferente. Ese escenario precisamente también puede ser el escenario de un divorcio, puede ser el escenario de un diagnóstico, de un accidente, puede ser el escenario de una traición, puede ser el escenario de una pérdida inesperada. Es aquello que tú nunca te imaginabas que ibas a atravesar, que podrías estar pasando, que ibas a vivir. Es ese momento donde tú, aleluya, no lo podías comprender que esto fuera para ti. Y tú digas, Dios mío, jamás pensé que yo iba a pasar por esto. Dios mío, yo nunca pensé que esto a mí me sucedería. Pero precisamente ese es el momento que te impulsa a irte de rodillas. Ese momento donde tú confiaste en alguien que te prometió amor, pero te abandonó. Ese momento donde tú anhelabas un abrazo de tu padre, pero lo que recibiste fue el rechazo y el abandono. Así te ves ahí sumido tú también en ese abismo que parece no tener fondos. Así que este valle no es simbólico, porque muchas veces lo decimos como que el valle de sombra y de muerte. Mis amados, era un lugar real, era un lugar estratégico, era un lugar o una ciudad entre Jerusalén y Jericó. Ese valle de sombra y de muerte, en ese tiempo era el valle de Wadi Kel. Era un valle profundo, peligroso, era un valle, aleluya, de un lugar tan estrecho, pero era necesario que los pastores lo tuvieran que cruzar si querían mantener la seguridad de sus ovejas. Sabemos que en ese momento, al atravesar ese valle, iban a haber unos riesgos, pero había que pasarlo, era necesario pasarlo. Y te hablo de unos riesgos porque este valle de sombra y de muerte realmente era un cañón, así como le llaman el Gran Cañón. Era un cañón tan angosto entre dos montañas tan altas que impedía que la luz del sol básicamente entrara a aquel lugar. Se creía que a veces la luz del sol podía darse de una manera poca y efímera en eso del mediodía. Y apenas, ¿verdad? Por unos, como te digo, efímera, por unos minutos. Pero realmente, literalmente, en ese lugar era una constante oscuridad. Tan así, que ellos se convertían todo en sombra, porque era poca la luz, o sea, la sombra de la persona que estaba pasando. O sea, quizá sombra de cosas que no eran reales. Yo te hablaba que nuestra mente a veces se crea situaciones que no son reales, que jamás van a pasar. Pero también se conocía difícil y riesgoso, como te decía. ¿Por qué? Por la sencilla razón de que en ese lugar, aleluya, se escondían los ladrones. Los hacía presa fácil y difícil el camino. Sí, señor. Ese lugar se escondían los ladrones, se escondían los depredadores. Yo no sé si este mensaje está siendo largo, no me estoy fijando. Ay, Dios mío, sí ha corrido. Pero nada, yo tengo que hablar, tenemos que hablar, mi amor, porque esto es importante, no creo poder dejarlo así. Pero sí, era un lugar que se escondían los maleantes, los ladrones, los depredadores. Y cuando hablamos de depredadores, estamos hablando de posibles lobos, leones, ¿verdad? También osos en ese lugar, que también era un lugar de vulnerabilidad. ¿Por qué? Porque al ser tan angosto, ¿verdad? Dicen los historiadores, dicen esta gente que se dedican a estudiar, que a la misma vez habían tantos precipicios y también había la posibilidad de derrumbes. Así que también era un lugar que era bien silencioso y podía producir desesperanza. Y yo me he puesto a meditar en estas características de este lugar de sombra y de muerte. Primero, puedo ver que habían maleantes. Esto a mí me puede hablar o me puede representar básicamente
esos ataques inesperados, esas traiciones inesperadas que a veces vienen con el fin de robarte la fe, de quitarte la paz y vienen a desviarte del propósito. Esas críticas destructivas, esas traiciones que a veces surgen, esos ataques a tu reputación, a tu familia. Pero ten en cuenta que Juan 10:10 dice que el ladrón viene solamente para hurtar, matar y destruir. Habían depredadores y podemos decir que esto representa todo ese tipo de amenazas que buscan devorarte emocionalmente, espiritualmente, y que a veces vienen disfrazadas hasta de falsas doctrinas también, de manipulación, que mucho se está viendo la manipulación en este tiempo. Pero Primera de Pedro 5:8 nos advierte que el adversario, el diablo, viene como león rugiente y está buscando a quien devorar. También esto representa, aleluya, aquellos precipicios, representan esas decisiones peligrosas que se toman precisamente en esos momentos de inseguridad, en esos momentos de temor, en esos momentos tan vulnerables que tomamos por causa del cansancio, del miedo, de la confusión, que ese momento de dolor. Yo te estoy hablando de un dolor real. Cometemos errores, tomamos decisiones en un momento que pueden hasta hacernos caer. Y no tan solo hacernos caer, abandonar el llamado, unirnos a relaciones dañinas, hasta huir del proceso. Y yo he estado ahí, mi amor, ¿verdad? Hemos estado ahí. Lo podemos decir con toda confianza en un momento de crisis, aún dentro del ministerio. Todo fue tan real, tantas cosas pasando al mismo tiempo, que uno toma decisiones, que uno hace cosas que realmente no es lo que Dios quiere, pero es precisamente el miedo, la inseguridad, permitimos que controle, que manipule y somos... porque somos vulnerables. Están esos derrumbes que representan esos colapsos emocionales. Hay gente de Dios en estos momentos que está experimentando colapsos emocionales. Hay gente de Dios en estos momentos que me han dicho, pastora, si no es por esa palabra hoy yo hubiera tirado mi guante. Si no fuera por esa palabra hoy yo hubiera tomado una decisión drástica. Llegan esos momentos, hay gente de Dios tan buena pasando un momento de dificultad donde el Señor te dice: tranquilo, yo vengo a traerte luz, yo vengo a traerte descanso, yo vengo a traerte paz. Confía en mí. Esto es algo pasajero. Lo que yo te he hablado a la luz, tú no lo olvides en un momento de oscuridad. Escucha, te decía que esta travesía no fue una decisión de la oveja. Esta travesía fue una decisión del pastor. De la misma forma que Jesús le dijo a sus discípulos: pasemos al otro lado. De la misma forma es el pastor el que dice: vamos a atravesar este lugar. Esto te estoy diciendo, que tengas cuenta que Dios está ahí, que su palabra sigue fiel, que lo que Él te prometió, si tú no lo has visto cumplir, es porque Él no ha terminado contigo. Así que no te rindas, persevera, porque algo está a punto de avanzar. No basta con guardar el corazón, es importante que nuestra mente sea renovada, porque cuando esto nosotros entendemos que Dios está en el asunto, va a venir un de repente, vamos a ver la gloria de Dios, porque al otro lado del valle, después de cruzar ese pasadizo oscuro, el Señor te dice: después de ahí vas a encontrar las praderas más verdes, vas a ver una mesa que te está esperando en presencia de todo eso que está produciendo angustia en tu interior. Vengo a decirte, aleluya, en esta mañana, que ese lugar, aleluya, es transitorio, no es un lugar permanente. Aleluya, lo vas a pasar, estás a punto de cruzarlo, no
te rindas. Cree solamente, Dios te va a guardar, podrán estar ahí los depredadores, podrá estar ahí lo que sea, pero nada podrá dañarte, nada podrá hacerte daño. Toda palabra forjada, todo plan del infierno, de las tinieblas, no va a prosperar, porque la mano de Dios está cubriéndote y hay un tiempo determinado de Dios para tu vida. Por eso justo en ese valle, quiero decirte que aunque sea oscuro, que aunque ese valle sea un valle que produzca temor, mira qué lindo, allí crecen los lirios. ¿Ha escuchado esa expresión de Cantares 2? Que dice, tú eres el lirio de los valles, tú eres la rosa de Sarón. Y precisamente en ese lugar del valle se desarrollaban esos preciosos lirios, esos pétalos tan delicados que tenían una fragancia poderosa. Amén. Y esto nos lleva a nosotros a entender que aún en nuestro momento de crisis, en nuestro momento de dolor, vamos a ver flores en nuestro camino, vamos a poder percibir un aroma agradable, porque algo lindo, algo hermoso Dios está formando. Ese valle es el lugar, aleluya, donde nosotros podemos decir si es una realidad, pero podemos florecer en ese lugar de muerte. Ese lugar de muerte es un lugar que también podemos ver cómo la belleza de Dios brota y trae revelación. Porque así hay gente que después de vivir tragedias tremendas, han resurgido. Me acosté anoche demasiado tarde. Me acosté anoche bien cargada. Porque vi una persona que realmente tiene un llamado de parte de Dios. Pero lo vi abatido, lo vi con esa falta de fe. Como que se avergonzaba aún de llamarse pastor. Lo que nosotros vivimos en el valle no nos descalifica, ni tampoco cancela lo que la boca de Dios habló. Amén. Y en esta mañana te tienes que levantar. En esta mañana tienes que determinarte, porque lo que produce el valle es poderoso. De ahí nacen las mejores canciones, de ahí salen los mejores discursos, porque es donde mejor se escucha la voz de Dios. Ese valle no lo estás pasando tú. Mira el camino por el que has trazado. Las huellas que tú ves ahí no son las tuyas, son las huellas de Dios. Tú puedes ver que en ese tiempo los ladrones, aunque estuvieron allí, no pudieron hacerte daño. Los depredadores, aunque te han visto pasar, no han podido destruirte. Por eso el valle representa lucha, pero la rosa de Sarón habla de belleza. La rosa de Sarón nos enseña que en el lugar más oscuro se puede brotar vida. Que esa rosa de Sarón nos enseña que se puede también manifestar fragancia de consuelo, de esperanza. Por eso que la gente que mejor tiene una palabra de esperanza es aquella que ha sabido cruzar ese valle. Es aquella que ha experimentado la gloria de Dios en el valle. Por eso cuando Dios, aleluya, quita algo de tu vida, aleluya, es porque algo nuevo va a escribir. Cuando tus manos se vacían en un momento dado, es porque algo nuevo, ¿verdad? Dios va a poner en ellas. Por eso en el proceso yo me dije, yo no me voy a esconder. Antes me escondía, antes huía, pero en esta ocasión dije, no, lo que yo pueda estar viviendo no es una vergüenza. Lo que yo estoy viviendo no me tiene. Hay momentos que sí hay silencio, que sí Dios nos guarda, pero no puede ser para siempre. No puede, no, yo no puedo depender de lo que los demás quieran decir. Por eso seca tus lágrimas. Guarda silencio, sí,
Porque en ese valle tú vas a escuchar el corazón de Dios. En ese lugar tú vas a experimentar consuelo. En ese lugar, aleluya, vas a ver a Dios de una forma como nunca antes lo has visto en tu vida. Después de ahí viene que la tercera etapa. Mesa. Esa mesa que Dios prepara. Qué lindo eso. Porque qué conexión tan poderosa entre el valle de sombra y de muerte y entre los pastos verdes y esa mesa, porque no es lo mismo. Amén. Esa etapa de esa mesa preparada. Un lugar de unción, de victoria. Un momento que tiene propósito. Un lugar de abundancia, de reposo, Santo. De autoridad. El Señor nos ministraba la semana pasada y decía, si tú no cruzas la tempestad, no vas a tener autoridad para lo que te vas a encontrar en el otro lado. Porque lo que tú vences te capacita, te permite moverte. Así que David pasa de hablar de delicados pastos ahora para pasar un valle de sombra y de muerte y ahora conectarse con ese lugar donde está una mesa preparada para él. Pero también el cuerno de aceite. Qué lindo que en esta mañana tú puedes decir conmigo, estoy en el valle, pero estoy percibiendo el olor del aceite. Y le preguntaba al Señor, ¿qué tú me quieres hablar? Porque yo he predicado de esto, he enseñado esto. Pero mira, escucha bien. No es lo mismo el pasto de delicado o ese pasto fresco que la mesa. No es lo mismo. Son dos tipos, sí, de provisión. Pero el pasto delicado es un lenguaje pastoril. Es el alimento natural para la oveja en una temporada favorable. Y como eso te lo hablé, en el antiguo Oriente esto era necesario. Porque la temporada cambiaba y el pastor tenía que buscar otros lugares para hallar pastos para sus ovejas. No podía quedarse ahí. O sea, esto me habla de un tiempo donde tú eres alimentado con una palabra que es la que te tiene que sostener en la travesía de ese valle. Pero la mesa preparada es un lenguaje, ya no es un lenguaje de campo. Es una imagen de honor, es una imagen de restauración, es la imagen de un banquete real. No es solo alimento, es reconocimiento. Los pastos representan suficiencia para el camino. La mesa representa abundancia en la victoria. La mesa aparece después del valle porque no es provisión común, es una vindicación divina. Es un momento donde en el valle tuviste que aprender a depender, a confiar en medio de ese dolor, de ese quebranto. Pero ahora al otro lado, la mesa delante de los angustiadores. No se trata de una simple comida, es una declaración pública de honra. Es una declaración, aleluya, que te dice, aunque pasaste por el valle de sombra y de muerte, yo estoy contigo por cuanto creíste, por cuanto confiaste. Amén. Yo determino honrarte. Esto me lleva al escenario de David, amén, quien habiendo experimentado la soledad, quien habiendo experimentado el desprecio de sus familiares, de sus hermanos, aleluya, ya que David se dice que el Salmo 52 dice que él fue
cómo es formado en pecado. O sea, se cree como si la mamá de David hubiese cometido una falta de adulterio. David no era bien recibido, era relegado al valle. Pero déjame decirte que hay una voz que se está dejando sentir en este momento, que está diciendo: ahora es tiempo de decirle a ti en esta hora, es tiempo de escuchar un anuncio que te está diciendo: llegó el momento de salir del valle. En aquel momento, aleluya, David, esta experiencia cuando escribió este salmo, en un momento, aleluya, recordó cómo él, cuando estaba en el valle, él experimentó lo mismo. Te dije que esto habla de una experiencia, estando desechado, relegado. Quizás le decían: tú no tienes esperanza porque tú no tienes, aleluya, integridad, tú no tienes, ¿cómo podemos decir? Nombre, tú no eres nadie, no tienes identidad. Ahí llega la palabra profética. A mí me parece que está haciéndose escuchar una palabra profética que te dice: te llegó el tiempo. Tú no saliste a buscar, pero la palabra te salió a buscar a ti. Vas a salir del valle porque hay una palabra que te va a sacar de ese lugar. Pero esto no es una palabra que tú vas a escuchar simplemente ahí en el valle. Es una palabra que te viene el Espíritu a confirmar en público. Lo que yo te hablé en secreto, ahora te lo confirmo en público. Vengo a decirte en esta hora como palabra de Dios para tu vida. Llegó la hora de salir del valle. El profeta tiene el cuerno de aceite en la mano. Hay una mesa que es preparada para ti, delante de aquellos que dijeron que tú no tenías propósito, delante de aquellos que dudaron de lo que Dios iba a hacer contigo, de aquellos que creyeron que ya no había nada para ti, de aquellos que te dieron por muerto, de aquellos que dijeron: de ahí tú no te levantas, de aquellos que dijeron que cancela y vete. Vengo a decirte: llegó la palabra profética para tu vida en esta hora, que te dice: tranquilo, no vamos a sentar a la mesa hasta que tú no te sientes aquí. No nos vamos a sentar a la mesa hasta que tú no salgas del valle y entienda que esto no es asunto tuyo. Es porque yo soy el buen pastor, es porque yo he determinado que, aleluya, que ha llegado el tiempo de sacarte de la oscuridad, de sacarte del anonimato y posicionarte en un lugar, aleluya, en un lugar de compromiso. Amén. En un lugar de pacto. Aleluya. Lo bonito de esto es que cuando tú pasas el valle de sombra y de muerte y pasas por el proceso de la mano de Dios, tú terminas siendo un guerrero restaurado. Porque has sabido ser fiel y confiando en el Señor. La mesa es ese lugar de honra. No necesitas ahora una temporada de pasto, porque la mesa se encuentra al final del valle. Porque ese lugar es donde Dios honra a los que confían. Es incluso en ese momento cuando no entendías el porqué. Los pastos te sustentaron. El valle te procesó. Pero la mesa te viene a decir: hoy yo te honro. Comprender que todo lo preparó el pastor. La oveja tiene que dejarse ungir si quiere ser sentada en esa mesa. Años después de esta escritura, aderezas mesas en presencia de mis angustiadores. Unge mi cabeza. Deja de ser una poesía para ser un momento de redención, para ser ese momento de justicia divina, de restauración, porque hoy el Señor te devuelve la identidad. Amén. Te dijeron que no era suficiente,
Te dijeron que tu historia te descalificaba. Te dijeron que no cabías en el molde. Te dijeron tantas cosas, un diagnóstico. Pero hoy la ciencia va a ser sorprendida porque vas a recibir un milagro poderoso de parte de Dios. Amén. Hoy vas a ver a Dios glorificarse en tu matrimonio, en tus finanzas. Porque hoy te saca del valle y te espera una palabra profética con aceite fresco que viene a ungirte, anunciando públicamente tu restauración, anunciando públicamente que no hay señales de enfermedad, anunciar públicamente tu milagro. Esto para mí es poderoso. Santo eres Dios. Por mucho tiempo estuviste escondido. Pero hoy es el día donde el Señor se sienta en la mesa donde se hace pacto. No fue solamente que el salmista fue ungido con aceite sobre su cabeza. Fue una rendición pública. Fue una señal profética de que Dios honra a aquellos que son rechazados. David lo experimentó cuando otros creían que eran los candidatos. El profeta dijo, ellos no son. Falta uno. ¿Dónde está? Santo. Está en el valle. Mándalo a buscar. Mándalo a buscar. Porque es que no hay celebración aquí si no llega a la mesa. Quizás han dicho, no me levanto. Quizás han dicho, no, mentira, eso no es para conmigo. Te tienes que levantar, te tienes que dejar ungir. Lo tienes que hacer. Porque el pastor dijo, no te vas a sentar en la mesa delante de los angustiadores. Y esto para mí es impresionante, mi amor. Porque cuando el pastor literalmente cruzaba el valle con la oveja, llegaban a este lugar alto. Y entonces ya allí no eran pastos, era una mesa. O sea, eran rocas. Pero aquellas mesas que con rocas allí alrededor tenían agujeros donde cree que se escondían, según dicen los que estudian, se escondían serpientes en esos lugares. Entonces el pastor iba y primero revisaba el pasto, se aseguraba de que no hubieran allí serpientes, y si había, machacaba algunas hojas que servían como un remedio natural para espantar y matar cualquier cosa que pudiera dañar la oveja o ponerla en riesgo. Y ahí procedía después a ungir la oveja por si las moscas, que era otro peligro para la oveja, se posaba sobre su cabeza, no creara unos huevecillos que causaran distorsión. Y eventualmente, aunque hubieran enemigos frente a ellas, ellos no se podían acercar. Lo que Dios hace, lo hace público. No lo provocas tú, lo hace Él. Así que en esta mañana yo confío que el Espíritu de Dios te ha hablado y hayas comprendido que en la sombra y en cada escenario el pastor te acompaña, que cuando todo se derrumba, el pastor
sigue ahí y todo vuelve a florecer. No porque tú lo hayas hecho todo bien, sino porque tu pastor no falla. Así que levántate, sacúdete el polvo del camino, límpiate las lágrimas del rostro, mira, así como yo lo estoy haciendo, porque me toca. Entiendes que el aceite te está esperando. En los delicados pastos eres sustentado para cruzar el valle que habla de tu proceso, pero eventualmente te espera la mesa donde Dios honra a aquellos que han decidido confiar en Él. Así que en esta mañana déjate ungir y comienza a ver este salmo de una perspectiva diferente. No es un salmo para fúnebres, es un salmo de esperanza, es un salmo de paz, es un salmo de consuelo, donde el pastor te dice, esto es necesario para que lo demás llegue. Te doy, ¿verdad? Gracias por estar ahí, por compartir. Nos estaremos viendo la próxima semana. Y no sé, mi amor, antes de despedirnos, si tienes algo que tú quieras añadir. Hay algo bien importante. Y el Señor lo dice. De parte del Señor recibe esta palabra. La oveja que se deja ungir termina sentada en la mesa. Porque vas a ser honrado. Vas a ser honrado porque pasaste el proceso. Vas a ser honrado porque estás de la mano del Señor. Y ese proceso termina cuando Dios termina en la mesa ungiéndote para lo que tú tienes propósito. Lo que no te imaginabas. Así que todo vale la pena. Mantente firme y cree que en Dios no hay casualidades. Santo Dios. Y todo lo que vivimos no es en vano. Es importante el valle. Pero recuerda que huele aceite. Dios te bendiga. Bendiciones.